porque nosotros ya lo habíamos puesto. Se acaba, por desgracia, de morir uno de los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, de los que les digo que fueron electos hace unos meses, murió. Y entonces el líder de la Asamblea Legislativa, el PRD, presidente de su Junta de Gobierno, dijo: ese le toca al PRI, porque ese era el del PRI. Pues eso ilustra el extremo al que hemos llegado. Porque para eso, digo yo, mira, amigos aquí en San Luis Potosí, pues para eso que mejor los partidos voten. Pues ¿para qué ponen embajadores? Pues que mejor voten, ¿no? Como eran las yo de la Comisión Federal de la que formé parte, y fui parte de la Comisión de serán 86 hasta el 90, en la de 88 éramos 31 integrantes de la Comisión Federal Electoral, con voz y voto, los 31. De esos 31, el PRI tenía 16 de los 31. Yo le decía, yo el representante del PSUM y luego el PNS, y yo le decía al presidente de la comisión, que era el licenciado Manuel Barca, el secretario de la comisión, mire, señor secretario, la verdad yo no sé qué hacemos aquí, porque si usted se vuelve loco y vota con nosotros, con la oposición, y el senador que es del PRI se vuelve loco y vota con nosotros, y el diputado que es del PRI vota con nosotros, sumamos 15 votos, el PRI nos gana. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues eso fue lo que entró en crisis en el 88, además de la caída del sistema y todo lo demás. Por eso se creó el IFE, por eso se decidió avanzar hacia los institutos, por eso se decidió otorgarles autonomía y permanencia. Pero ¿qué ha pasado con el paso del tiempo? La reforma de 2008 tuvo un efecto no previsto, un efecto indeseable. A pretexto de la reforma y de la adecuación que provocó en los estados, los partidos en los congresos estatales, en connivencia, hay que decirlo, no quiero ser ofensivo, en complicidad con la participación de los señores gobernadores, se pusieron a destituir a contentillo a los consejeros y empezaron los acuerdos para repartirse los institutos locales. Esa es la situación en la que hemos llegado. Y eso es lo que explica, en primerísimo lugar, digo, repito, con todo respeto, para todos los institutos, para todos sus integrantes, pero esa es la situación a la que hemos llegado. Y esa es la situación a la que se reacciona entonces con este párrafo. Porque dice el PAN, dice el PRD, pues es que así no se puede. Ahora, ellos mismos dicen, porque nosotros también lo hacemos, porque aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, y nadie va a tirar la piedra porque nadie está libre de culpa, porque en el Distrito Federal el PRD se tomó el instituto, porque en Guerrero el PRD se tomó el instituto, porque en Puebla el gobernador de Puebla del PAN se tomó el instituto, y así andamos. Y luego hacen reformas para cortarles el periodo a los consejeros. No quiero mencionar ningún caso particular, pero lo están viviendo. Entonces les cortan el periodo, 3 años, y si te cortas bien te reelegimos. Pues ¿qué autonomía es esa? Así no se puede. Esa es la situación a la que hemos llegado. Esa es la situación que hay que corregir. Con Instituto Nacional Electoral o sin Instituto Nacional Electoral. Pero hay que corregirla, porque así el sistema electoral mexicano está dando un retroceso, está viviendo un retroceso. Estamos regresando a la época de órganos electorales partidizados, influidos de manera determinante por los actores políticos. Y súmenle a eso que pese a todos los esfuerzos que se han hecho, no hemos alcanzado una normalización de nuestras autoridades electorales, de nuestros órganos electorales. Los institutos electorales, tanto federales como locales, son evaluados por los partidos políticos bajo el sabio principio de cada quien habla de la feria según le fue en ella. Entonces, por ejemplo, ahora el PRD y el PAN están de acuerdo en que, pues a propósito de si se crea este instituto,
Pues si se puede una vez cortarle la cabeza a todos los consejeros actuales, pues encantados se las cortarían. El PAN en su iniciativa en realidad no propone eso. El PAN dice que los 4 que van a quedar después de iniciar la relación, que continúen en su cargo, se aumentaría el Consejo General del IFE transformado en INE de 9 a 11 y se elegiría el resto, el mismo consejero presidente. Pero mientras no terminemos con esta situación de los partidos, repito, evalúan a la autoridad electoral en función de cómo les va en las elecciones, entonces no vamos a avanzar. Un hombre amigo de México, uno quizá de las gentes que más ha contribuido al desarrollo de nuestro sistema electoral desde fuera, me refiero a Don Guillet, quizá algunos de ustedes lo conocen, que fue del año 94 hasta 2010, fue responsable de Naciones Unidas para los programas de asistencia electoral a México. Don decía que para la autoridad electoral, para toda autoridad electoral, el mejor resultado posible para la autoridad es que se reúnan 2 condiciones: que gane la oposición y por mucho. Y el peor escenario es que gane el partido en el gobierno y con poquito. Eso fue lo que vivimos en 2006. Y lo que habíamos vivido en 2000 era justo. En 2000 gana la oposición, gana el PAN con 5 puntos de ventaja. Adiós. En 2006 gana el PAN con medio punto de ventaja. Gran conflicto. Ahora gana el PRI, que era la oposición, pero tenemos un problema, que en la conciencia social la gente no percibe al PRI como oposición. Creo que nunca lo terminó de percibir en la oposición. Y entonces cuando ganó el PRI, no ganó la oposición, ganó el PRI. Entonces tenemos un problema ahí de evaluación de la autoridad electoral. Tenemos que superar eso que Jorge Carpizo llamaba la feria de las desconfianzas, porque si no, no vamos a avanzar. Yo creo que necesitamos entonces, déjenme entrar a la parte final de mi disertación, necesitamos superar las reacciones epidérmicas, tener un diagnóstico certero de qué es lo que está ocurriendo en las entidades federativas, no un diagnóstico o una opinión impulsiva, sino realmente cómo estamos en los institutos electorales, para no ser injustos, porque quizá la solución, si de eso se trata, no va a ser la correcta, porque ¿quién nos garantiza que entonces cuando desaparezcan los institutos locales, lo que no vamos a poder no tener esas autoridades electorales, ¿verdad? Entonces el Instituto Federal se transformará, el señor vocal ejecutivo tendrá que encargarse también de lo local, habrá que ver cómo se atienden las elecciones locales. En el caso de San Luis es elección concurrente, eso facilita las cosas, pero el ICE tendrá que haber oficinas en los municipios, el INE tendría que haber oficinas, pero iban a estar las autoridades. A ver. ¿Y quién nos garantiza que los gobernadores no van a tener la tentación de meterle mano al INE y de estar influyendo en quiénes son los funcionarios y los consejeros? ¿Quién lo garantiza? ¿Cuál va a ser? ¿O nos vamos a llevar todo a Periférico Sur y Viaducto Tlalpan y ahí se va a un rato? Pues yo no me imagino a los consejeros decidiendo al Consejo Electoral del municipio de Ciudad Valles. Va a estar un poco raro. Hay que hacer un diseño institucional y una logística que responda a esas preguntas, para que entonces no vayamos a cometer un grave error. El Instituto Federal Electoral es una institución, como todos ustedes saben, de excelencia en cuanto a su capacidad de organizar elecciones. Vaya, ya subir la vara tan chino, pues les faltaron 3 casillas del 2012, de todas las 100 y tantas mil casillas que instalan en el país, solamente dejaron de instalar 3. Pues ya está medio, claro, me diría, bueno, pues que instalen esas 3 y lleguen al 100%.
¿El IFE sabe hacer elecciones? Sí. ¿Tiene un personal profesional capacitado para eso? Sí. Entre otras razones, porque ese personal ha tenido permanencia y porque hay una carrera profesional. Eso es lo que no se les ha permitido tener a los institutos locales. Eso es lo que ha debilitado a los institutos locales. La falta de permanencia del servicio profesional electoral. No han logrado formar. Porque enfrentan además el problema de que mientras el IFE baja su estructura en las 300 juntas distritales y en las 32 locales, los institutos locales, salvo el caso del Distrito Federal, pues entran en periodo de hibernación cuando no hay proceso electoral. Entonces es muy difícil formar un servicio profesional. Ese es un asunto que hay que reconocer. Bueno, nada más que para que eso sea posible, pues ustedes saben las cifras, también como yo, pues el IFE cuesta este año 13.000 millones de pesos. 13.000 millones, de los cuales 3.500 son de partidos. El IFE cuesta 10.000 millones de pesos para tener su estructura y hacer elecciones cada 3 años. Ahí tenemos otro asunto interesante que también habrá que revisar y analizar. Con motivo de la reforma de 2007, cuando se decidió que hubiera un solo día de elecciones al año, antes se acuerdan que teníamos disperso, ¿no? Entonces empezamos en febrero con el Estado, luego en mayo con el Estado de elecciones, luego en julio, luego en agosto. Bueno. Entonces en 2007 se dijo, ya, se acabó, un solo día. Primer domingo de julio de cada año, elecciones. Y entonces lo que ocurrió fue que se han ido ajustando los calendarios electorales de los estados, de tal manera que, por ejemplo, este año tenemos, el próximo 7 de julio, 14 estados con elección local, solamente uno de gobernador, Baja California. Pero el año que entra solamente ya nos quedan 2 estados con elección. En 2014 solo 2 estados tendrán elección local, Hidalgo y Coahuila. Y Coahuila porque tiene que hacer una elección para terminar de ajustarse a la concurrencia. Porque cuando Coahuila hicieron una locura, pusieron alcaldes de 4 años, y luego lo ajustó, lo echaron para atrás, entonces hay 3 números que tenga con su calendario local, perdón, ya lo van a ajustar. Entonces el año que entra tenemos solamente 2 estados. Desde el 2015 hay 16 estados con elección local concurrente con la federal. Por tanto, ya llegamos al punto en que en 2 años se nos concentra la mayor parte de la agenda electoral. En el año de la federal, por los concurrentes, y en el año siguiente, que es el caso ahora, al de la elección federal. Entonces, esos 2 años, 2015-2016, vamos a tener prácticamente 31 entidades federativas celebrando el proceso electoral. 16 concurrentes y 15 el año siguiente. Y luego vamos a quedar Hidalgo va a quedar como salero en la agenda electoral. ¿Eso tiene ventajas? Sí. Que no se han podido aprovechar también. Son de las cosas, de las incógnitas que yo nunca he podido obtener una respuesta, digamos, entendida. ¿Por qué demonios insistimos, cuando hay elección concurrente, en que haya 2 casillas? La local y la federal. Solamente un estado de la República aceptó la casilla única, Colima, en todo esto. Y entonces hay que capacitar doble número de funcionarios de casilla, hay que gastar doble, en fin, hay que hacer todo. ¿Por qué? Porque aun cuando subsistan los institutos locales, ¿por qué no vamos, sobre todo, para elecciones concurrentes, y tenemos 16 estados de la federación, 15 estados más el Distrito Federal, en elección concurrente con la federal, ¿por qué no hacemos un diseño que permita economía de escala, ahorro y simplificación para los ciudadanos?